¿Cuál es el resultado final de que la gente con conciencia o con inteligencia o con diferentes niveles, con diferentes historias, se vayan procreando? Cuando hay algo mucho más importante que el sexo, y ya no me refiero a nivel de la religión, porque la religión es una prohibición. Es una prohibición. ¿Por qué? Para que no te desvíes tanto que pierdas tu camino. Entonces, ya estás perdido. Estás siguiendo el camino que te han dicho que tienes que seguir. El sexo no es algo que tengas que rechazar o no rechazar. Es algo que surge o no surge. Es algo que no tienes por qué perseguir. Es algo que no tienes que mendigar, es algo que no tienes que pagar, es algo que no tienes que cobrar. Todo eso es el que practica todas esas formas. Eso es sexo. Para mí el sexo no tiene nada que ver con nada de eso. Es que no es el sexo, es que es la vida. Para mí la vida no tiene nada que ver con nada de eso. Y entonces, cuando estás hiper mega conectado contigo mismo, pero no contigo mismo, desconectado de ti mismo, porque, y no me refiero al ego, estaba hablando de fuera y dentro nada más. Y cuando conectas con cualquier persona a niveles parecidos, no tan elevados, nunca he conectado con nadie, ya eso es mejor que cualquier tipo de sexo. Y esa persona puede ser, bueno, persona no, puede ser cosa, puede ser animal, puede ser lo que sea. Es esa conexión que va mucho más allá del amor racional, es que todo lo que se incluye, es que me da lo mismo. Las palabras espirituales, las palabras místicas siguen siendo palabras que parecen más profundas, pero siguen incompletas, porque están cerrando cosas que todas las palabras deberían estar abiertas a nuevas connotaciones, pero la gente no te deja explicar las nuevas connotaciones porque hay que pasar primero por un acantilado y por un lugar de putas y por un no sé qué, y luego cuando llegas allí dices, guau, parecía el paraíso, ya, el camino no te ha gustado, ¿verdad? Por ejemplo. Así infinitas veces con todo. Si todo el mundo quiere cortarle las alas al que es diferente, eso es lo que, y algunos lo que quieren es ser como esa persona. Al final esas son las interacciones que hay en la vida, y esas son las intenciones. Entonces, empecé hoy con el tema de los enemigos, que empezó quizás por el asco y el miedo, que no lo sé, no tiene por qué llevar ni siquiera un hilo conductual o conceptual que tenga que ver con nada de la razón. Por eso el tiempo tampoco existe, porque es algo que nosotros conectamos a través de nuestra forma de comprender una realidad. Es nuestro hilo conductor como en el conceptual, y no tiene nada que ver. Puede haber hecho ¡pum! ¿Qué ha pasado? ¿Quién sabe? Entonces, ¿desde qué aspecto y desde qué perspectiva estamos mirando el tiempo? ¿Desde qué perspectiva estamos mirando el cuerpo, la mente, el observador, el Dios, el otro, el son infinitas. Entonces, no te preocupes, pero no odies, no obligues, no nada. No tendrás nada y serás feliz. Solo unos pocos. Pero ¿cuántos hay en contra de todo eso? Claro, el que haya luchado toda su vida por conseguir llegar a lo más alto. ¿Al más alto de qué? Del podio industrial, intelectual, deportivo, lógicamente. Tenía que decir ese. ¿Qué más da? Si todo eso no es nada.
¿qué vamos a hacer cuando la física cuántica explique todo esto? Porque la física cuántica no es más que una herramienta más para seguir progresando en estados de conciencia, incluso con gente que pueda colaborar sin estar en esos estados de conciencia. Entonces la inteligencia artificial va a ayudar muchísimo, porque va a ser mucho más consciente sin ser consciente, porque no será autoconsciente de esas conciencias, pero sí que se le podrá enseñar a ser consciente de muchas más cosas que personas son conscientes de sí mismas. Esa va a ser la gran revolución de la inteligencia artificial, y será para el 2030. Entonces, aguantad. El 2030 es como el Jesucristo que habéis estado esperando, el Alá, es todo. Es todo. Y quizás los que más lo están promoviendo igual no lo han visto como yo, igual lo que quieren es hundirnos el mundo. Me da exactamente igual. Hay infinitas maneras de percibirlo. Y este es mi mundo. No lo puedo percibir de la manera que los de la Agencia 2030 quieran decir, que no lo sé. No sé lo que quieren decir. Me importa un bledo. Y tampoco sé lo que quieren decir los que están en contra. Me importa otro bledo. Y así con la izquierda y la derecha y las religiones, es la forma de trascender tan fácil. Pero claro, tan difícil, porque toda una vida, con 20 años o 30 años o 40 años, viviendo una vida así, como la de todo el mundo, que para mí eso es raro, ¿cómo vas a vivir el tiempo y las dimensiones? No son dimensiones, es que porque no me sepa expresar con palabras de la forma más científica, no significa una puta mierda. Conceptualmente lo que estoy diciendo es lo único que me importa, es lo único que yo entiendo, porque la información yo me la entrego. Pero no es que yo vaya a buscar información, ¿no? Yo me encuentro de puta madre, estoy comiendo, estoy en la sombrita. Me imagino que todos estos procesos los han tenido todos los artistas, pero son artistas, entonces se especializan en eso. Yo siempre he dicho que soy especialista en mi vida. No es una forma de arte. Y esto lo empecé a compartir hace poco en YouTube, hace 2 años, porque se me ocurrió My Grand Soul. Pero antes, alguna vez había escrito, alguna vez había hecho algo, pero nada. Nada, porque lo vivía tan intensamente que no sentía ninguna necesidad de compartirlo. O sea, que primero lo hago por compartirlo, yo creo. Da igual. Es que da igual, porque primero lo he hecho por lo que dije y ahora lo hago por lo que digo. ¿Qué más da? Lo único importante es la intención. A mí se me ve intención de que yo quiero que tú te sientas mal. Sí, te hablo a ti, Jesús. Tú nunca has dudado de mí. Y ahora el efecto mirrors infinitos, ¿no? De quién está hablando, quién es el real, ¿no? Pero en los espejos hay... Pues eso, que no diría mucha paz y amor para el 2030. Porque lo que va a pasar no tiene nada que ver con paz y amor, es mucho más grande.